Gloria a Dios, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El tema bajo el cual vamos a estar meditando esta noche es más bien un llamado. Aleluya. Y el llamado es, hermanos, a que cumplamos con la gran misión. Aleluya, gloria a Dios. La misión, hermanos, que se nos fue encomendada allá pues en el Evangelio de San Marcos, un versículo que lo conocemos todos, ¿verdad? Marcos 16:15, que nos dice: ir por todo el mundo. Amén. Esa es la comisión que el Señor, hermanos, nos dejó a cada uno de nosotros, Amén. de ir y predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La lectura que hemos leído en esta noche, hermanos, nos habla del momento preciso o del punto de partida, podemos decir, hermanos, en que Jesús inicia su ministerio público, hermanos, de predicar el Evangelio, de predicar su palabra. Aleluya. Dice, hermano, que Jesús, ¿verdad? Volvió, dice, ¿verdad?, en el poder del Espíritu a Galilea. Cuando habla que volvió, hermanos, a Galilea, eso quiere decir que él antes había estado ahí. Aleluya. Y es porque ese es el lugar, hermanos, donde Jesús, ¿verdad?, creció, podemos decir, donde él se crió. Amén. Y entonces, hermanos, Jesús, si nosotros hemos leído el capítulo 4 de Lucas, nos damos cuenta que Jesús fue, hermanos, al río Jordán, donde fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego dice la Escritura que después que él fue bautizado, hermanos, dice que fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué fue a hacer al desierto? Ayunar y a orar. ¿Cuánto tiempo, hermano? 40 días y 40 noches. Aleluya, gloria a Dios. Amén. De manera, hermanos, que Jesús principia su ministerio, dice, hermanos, en Galilea, ¿verdad? Y luego, hermanos, dice que cuando él, antes de entrar al ministerio, estuvo en el ayuno y estuvo en oración. Aleluya. Aquí nosotros encontramos, hermanos, dos armas poderosas Amén. que cada cristiano debe tener para la evangelización. Gloria a Dios. El ir a evangelizar, hermanos, y hablar de Cristo no es solamente decir voy. Hay que orar y hay que ayunar. Amén. Pero para nosotros también nos tiene que faltar la palabra del Señor, el estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Armas muy importantes, hermanos, y poderosas para llevar o para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Por qué es necesario la preparación, hermanos? Porque quiero decirles que siempre que usted va a evangelizar o siempre que usted se dispone para hacer la voluntad del Señor, hermanos, habrán obstáculos en la vida. Amén. Habrán, amados hermanos, impedimentos, vamos a decirlo así, porque el enemigo no quiere que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Dios. Y entonces se levanta y pone obstáculos. Y es por eso, hermanos, que Jesús nos enseña en su palabra que antes de ir ahí al ministerio a cumplir la misión, hay que entrar a la oración y al ayuno, a la búsqueda, ¿verdad?, en el Señor. Porque fíjense, hermanos, que Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, cuando se enfrentó a la evangelización, se levantaron obstáculos en su vida. Se le levantaron obstáculos, pero sabe, hermano, que Jesús venció. Y su palabra dice que nosotros en su nombre somos más que vencedores. Nosotros vencemos en el nombre de Jesús. Aleluya. La diferencia de los obstáculos que Jesús, hermanos, encontró es que esos obstáculos que él halló estaban fuera de él. Pero los obstáculos que tenemos los cristianos de la iglesia actual no están fuera de nosotros. Fíjese que
persona que rechaza el mensaje de Jesucristo, siempre ellos atienden. La otra cuestión puedo decirles es que el mensaje de Cristo en esta nación, hermano, hay libertad de religión. Nosotros podemos hablar libremente y no tenemos problemas con las autoridades. Entonces, ¿dónde están los obstáculos del cristiano, hermano? Están en nosotros mismos. Están en nuestros pensamientos. Están en nuestras limitaciones. Porque, bueno, en los años que tengo, hermano, de servir al Señor, ya creo que más de 30 años, quiero decirles que he tenido, hermanos, momentos que he invitado a las personas a evangelizar. Y me dicen los cristianos, hermanos, hermana, no, yo no puedo ir a evangelizar porque, dicen, yo no sé qué decirle a la gente allá afuera. Y otros dicen, yo no voy a evangelizar porque es que estoy tímida, hermana, yo no sé cómo hablarles a las personas. Yo creo que a alguien le está hablando el Señor esta noche. ¡Aleluya! Y otras dicen, amados hermanos, es que yo no estoy preparada para eso, hermana. No puedo ir porque no me siento capacitada todavía. Pero pregúntese usted ahí, hermano, hermana, ¿cuántos años tengo de ser cristiano? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y otros dicen, hermanos, sencillamente, no, hermana, es que yo no tengo tiempo porque yo trabajo los sábados. ¡Aleluya! Amados hermanos, nosotros podemos presentar muchas excusas para no ir a cumplir con el mandamiento que el Señor nos ha encomendado. Pero yo quiero recordarle esta noche en el amor del Señor, hermanos, que delante de Dios no valen nuestras excusas. ¿Por qué no valen, hermanos, nuestras excusas? Porque Él es Dios. Él es Rey de Reyes, decimos, ¿verdad? Que Él es Rey de Reyes. Entonces el Rey de Reyes nos ordenó, pues. Lo que encontramos en San Marcos 16:15 es una orden. ¿Y será que al Rey se le puede decir que no, hermano? Al Rey se le obedece, ¿verdad? Entonces, si es Él su Rey, amado hermano, obedezcámosle a Él. Fíjese que Él nos enseñó la forma, hermanos, maravillosa, podemos decir perfecta, para la evangelización. Jesús nos enseñó, hermanos, con la teoría o con las palabras, pero también con la práctica, con el ejemplo. Él nos enseñó, ¿verdad? Ya leímos que dice, hermanos, el primer versículo, que Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿A dónde? A Galilea. Y cuando llegó a Galilea, dice que entró a Capernaum, a Nazaret. Galilea, hermanos, bueno, era la ciudad. Nazaret, podemos decir que era un lugarcito ahí, ¿verdad? Una pequeña aldea que pertenecía, ¿verdad? A Galilea. Y entonces Jesús, hermanos, cuando entró ahí, dice que llegó a Nazaret, el lugar donde Él se había criado. Aleluya, gloria a Dios. Y miren, hermanos, el primer obstáculo que el Señor encontró ahí. Yo quiero que vayan a su Biblia y busquen el mismo capítulo que hemos leído, Lucas capítulo 4, y vean los versículos 28 al 30. Aleluya. Mire lo que dice. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué lo llevaron ahí? Para despeñarle. ¿Pero qué dice el 30? Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque él andaba en el poder del Espíritu. Amén. El primer obstáculo que él enfrenta, hermano, fue en su misma casa, podemos decir, ¿verdad? Ahí se le levantaron, hermanos, aquella gente enfurecida, pero como Jesús andaba en el poder del Espíritu, dice que pasó en medio de ellos y se fue. Aleluya. Esto sucede, hermanos, cuando nosotros andamos en el poder del Espíritu. No hay demonio, no hay nada, persona que se levante en contra de nosotros y nos pueda callar. Vamos a seguir adelante porque Él
Espíritu de Dios está con nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque dice la palabra, hermanos, si siguiéramos leyendo, dice que Jesús se fue a otro lugar llamado Capernaum. Y él siguió, hermanos, predicando el mensaje. Amén, aleluya. Eso sucederá en nuestras vidas, hermanos, si nosotros nos sometemos, ¿verdad? Al ayuno, a la oración, a la palabra, y vamos a salir siempre, hermanos. Así como salimos hoy este día, vamos el mes siguiente, ¿verdad? Y las que no han ido, también, amadas hermanas, los invitamos a que cumplamos con esta gran misión. Gloria a Dios. Así que decíamos, Jesús, nuestro ejemplo, andaba en el poder del Espíritu. Y cuando Jesús, hermanos, dice la palabra, entró, hermanos, a aquella aldea, ¿verdad? Pidió, dice, ¿verdad? El rollo del libro. Y se le dio, ¿verdad? Y él leyó en el profeta Isaías, donde decía la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, Aleluya. a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Aquella gente se enfureció, hermanos, porque Jesús, después que leyó esto, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Aleluya. Y ahí, hermanos, vemos el rechazo de aquella gente. Cuando nosotros presentamos, hermanos, la palabra de Dios, es posible que haya rechazo. Y es ahí necesariamente la preparación, Amén, en el aleluya. ayuno, en la oración. Porque así, hermanos amados, no habrá nada ni nadie que nos pueda detener. Aleluya. Gloria a Dios. Esa fue precisamente la misión que el Padre le entregó a Jesucristo. Y esa fue la que nuestro amado Jesucristo vino, hermanos, a cumplir. Gloria Ahora a Dios. quiero remontarlos a donde Jesús vivía antes. Mire, Jesús vivía en su trono de gloria, donde habían ángeles que le servían y lo adoraban, donde habían serafines, querubines, amados hermanos, arcángeles. Hermanos, él tenía toda gloria y toda honra y estaba lleno de majestad y reverencia a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Él estaba en su trono de gloria. Aleluya. Pero el amor a esta humanidad, a nosotros, Aleluya, Jesús. hermanos, fue tan grande que Jesús se despojó de esa gloria Amén. que él tenía para venir a este mundo. Hermanos, porque aquí estaban los pobres en espíritu, porque aquí estaban los cautivos, porque aquí estaban los ciegos, porque aquí estaban los oprimidos. Esos éramos cada uno de nosotros, amados hermanos. Amén, aleluya. Y nuestro amado Señor Jesucristo vino, hermanos, para salvarnos. Amén, aleluya. Amén. Dice Romanos 3:23 que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Pero ese Cristo bendito, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, amados hermanos, dejó su trono de gloria. Y dice Lucas 19:10 que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya, gloria a Dios. Esos éramos cada uno de nosotros, hermanos. No debemos olvidar nunca que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Que nosotros éramos enemigos, amados hermanos, del reino de Dios. No teníamos parte. Pero esa gracia, ese amor bendito de Jesucristo, hermano, fue el que nos alcanzó. Amén. Aleluya. Fue su amor manifestado, hermanos, como lo dice San Juan 3:16. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, hermanos, dio su vida por nosotros. Amén. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ahí, hermanos, Él limpió nuestros pecados. Aleluya, gloria a Dios. Sufrió, hermanos, todo vituperio, todo desprecio
y todo maltrato y sufrió hasta la muerte para que nosotros hoy en día tengamos el privilegio de sentarnos en estas bancas y poder levantar nuestras manos y darle gloria y darle honra y poder decir que somos libres porque Cristo nos ha libertado, hermanos. Ese Cristo murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día Él resucitó. Amén. Y cuando Él resucita, amados hermanos, entonces Jesús viene y comisiona a una iglesia. Yo quiero que leamos Lucas 24, versículos 46 al 49. Es el último, hermanos, capítulo del libro de Lucas. Lucas 24, 46 al 49. Aleluya, gloria a Dios. Y dice, hermano, y les digo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros, ¿a dónde, hermanos? En la ciudad de Jerusalén. Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Jesús les dice, hermanos, que era necesario, ¿verdad?, que se predicase en su nombre el arrepentimiento de pecados en todas las naciones. Amén. Amén. Pero les dice primero, vayan a Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Así que la iglesia, amados hermanos, fue obediente. Los discípulos, ellos se fueron, hermanos, para el aposento alto, para, hermanos, Jerusalén. Y en Hechos 2, nosotros vemos todo ese capítulo, que ahí surge el cumplimiento de la promesa que Jesús les hizo acá en Lucas, ¿verdad? Nosotros vemos ahí fue cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre los cristianos por primera vez. Aleluya, gloria a Dios. Ahí se cumple, hermanos, la promesa que Jesús les había hecho a sus discípulos. Mira, hermanos, qué precioso nuestro Dios. Cuando los comisiona, fue, hermanos, momentos antes de partir al cielo. Los comisionó y luego los envió para Jerusalén. Allá reciben la promesa del Espíritu Santo. Y cuando ellos reciben la promesa del Espíritu Santo, hermanos, ¿qué pasa en Jerusalén? Dice la palabra que de allí en adelante aquellos hombres, mujeres, hermanos y todo el pueblo, los apóstoles no paraban de predicar el Evangelio de Jesucristo. Nosotros encontramos los escritos ahí, vemos a Pedro, hermanos, a Juan, a Felipe, hermanos, y a cuantos predicando el mensaje de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros conocemos lo que fue, hermanos, la historia de la iglesia primitiva. Esa gente, hermanos, no paraba pero ni un solo momento de anunciar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Era tanto, amados hermanos, la predicación de ellos, que dice la palabra, que en el primer mensaje que Pedro predicó, ¿cuántos se convirtieron a Cristo, hermanos? 3,000 almas. Esto lo dice Hechos 2:41. Se convirtieron 3,000 almas a Cristo. Pero ¿sabe qué, hermanos? No se conformaron con eso. Pues la iglesia ya tenía un buen número, ¿verdad? Pero no se quedaron quietos con eso. Siguieron predicando. La motivación de esta noche, amados hermanos, si somos 100, gloria a Dios, vamos por más. Porque las almas están perdidas y necesitan el mensaje de salvación. Así que Pedro, hermanos, y la iglesia siguieron predicando. Siguieron llevando el mensaje del perdón, del arrepentimiento, aleluya, de salvación en Jesucristo. Pero quiero decirles que fue lamentable, porque esta libertad que ellos tenían no duró mucho tiempo. Nosotros vemos los escritos, hermanos, Hechos capítulo 3. Ahí se encuentra
lo que es la sanidad de un cojo que estaba junto al templo de la hermosa, ¿verdad? En la puerta. Pasajes muy conocidos, ¿verdad, hermanos? Y esta fue gran noticia, porque esto fue, hermanos, conocido por todo el pueblo. La gente conocía a aquel hombre y sabían que ese hombre era cojo desde nacimiento. ¿Por qué lo conocían todos? Porque todos los judíos tenían que visitar, hermanos, la sinagoga, ¿verdad? La iglesia. Y entonces, siempre que ellos iban, estaba aquel hombre ahí, pidiendo limosna. Y ellos sabían que era desde su nacimiento, era cojo. Pero vemos, amados hermanos, que Pedro y Juan, dice la palabra, que fueron movidos por el poder de Dios, fueron y oraron por este hombre, y aquel hombre recibió la sanidad. Amén, aleluya. Aleluya. Y entonces, amados hermanos, la gente, al ver el milagro, al ver que ese hombre era cojo desde su nacimiento y que ahora este hombre era sano por el poder de Dios, dice la palabra que algunos compungidos venían y se arrepentían y se entregaban su vida al Cristo de la gloria. ¿Por qué cree usted que estaban compungidos, hermanos? Porque quiero decirles que yo me quedé meditando. A lo mejor algunos de ellos fueron los que estaban allá en la multitud diciendo: crucifícale, crucifícale. Pero ahora ellos veían que a ese que ellos habían crucificado era el Hijo de Dios. Era el que estaba sanando a los enfermos. Era el que estaba libertando a los cautivos. Era el que estaba dando vista a los ciegos. Y ese poder glorioso, hermano, tocó su vida. Y dice que compungidos se convirtieron a Cristo. Aleluya. Y entonces, amados hermanos, aquí comienza otro debate. La iglesia, hermanos amados, comienza con lo que es la persecución. A los religiosos no les agradó nada que la gente se estaba convirtiendo al evangelio. ¿Por qué no les agradó? Porque sus templos estaban quedando vacíos. Porque religiosos ya no iban a ver más. Y entonces, hermanos, la fuente de sus ganancias se estaba escapando. Y entonces es ahí donde ellos procedieron a llevar presos, hermanos, a Pedro y a Juan. Y ahí comienza, hermanos, lo que es la persecución de los cristianos. Quiero decirles que voy corriendo, hermanos, porque yo quiero que el tiempo me alcance. Aleluya. Entonces, amados hermanos, se desató la persecución. Y cuando vemos en el capítulo 6 de los Hechos, nosotros encontramos la muerte del primer mártir. El hombre primero que muere por causa del evangelio. Un hombre lleno de gracia, lleno del poder de Dios, lleno de la sabiduría. Pero, amados hermanos, la gente no lo podía contemplar, contener ahí, porque lo que él tenía era diferente a lo que había en el mundo y chocaba. Pero aquel hombre murió fiel, dando testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Después de la muerte de Esteban, hermanos, se desata la persecución como nunca en la iglesia. Pero quiero decirles esta noche, hermanos amados, qué lindo y maravilloso es contemplar la historia judía acerca de la iglesia primitiva. Y una de las cosas que a mí siempre que la leo me hace llorar, hermano, es que aquellos cristianos en medio de la persecución nunca negaron a Cristo. Nunca callaron el mensaje del evangelio. Y ahora pregunto hoy en día, ¿qué es lo que nos calla a nosotros? ¿Qué es lo que nos impide hablar de Cristo, hermano? Si no tenemos ninguna oposición. Quiero decirles que aquellos cristianos se mantenían firmes, con la antorcha encendida, la antorcha del evangelio. Ellos seguían predicando, cumpliendo con la gran misión que su maestro les había encomendado. La historia cuenta, amados hermanos, que en ese tiempo se levantaron hombres como los emperadores. Había unos llamados, hermanos, el emperador llamado Tito, Marcos Aurelio, había otro llamado Domiciano, y hermanos, así sucesivamente, muchos emperadores, hombres crueles, duros de corazón, hombres, amados hermanos, que se encargaban de apresar a los cristianos, de atarlos a sus caballos y correr con ellos hasta darles muerte. Este era el precio que se pagaba por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano.
Este era el precio que ellos pagaron para que nosotros hoy en día tengamos la libertad. Dice aquella historia, hermanos, que uno de ellos eran llevados a los coliseos romanos. Aquellos coliseos estaban abarrotados de gente para divertirse, hermanos. ¿Con qué se divertían ellos? Ellos se divertían, hermanos, cuando los cristianos eran arrojados a las fieras hambrientas, las cuales los devoraban. Pero quiero decirles, hermanos, que en esa gente no había un reniego. Esa gente mantenía firme su testimonio. Eran, como dice la palabra, eran como luminares en el mundo. Aleluya. Se mantenían firmes dando su testimonio. Yo no quiero tocar ese tema, hermanos amados, pero cuando esto llega a mi vida me compunge y digo, ¿por qué nosotros? Porque a veces una moda mundana nos aparta del evangelio. Porque a veces unas horitas más de trabajo, hermano, nos hace perder el culto. Nos hace perder la comunión con los santos y la comunión con Dios. Hermanos, ellos se mantenían firmes. Aún ahí en medio, hermanos, del coliseo, prestándoles ellos o presentándoles, hermanos, la oportunidad. ¿Quieres negarte? ¿Quieres decir que ya no eres cristiano y vas a tener vida y vas a tener esto, lo otro? ¿O qué dice? Pero ellos decían, prefiero a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios.